Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, trata de analizar temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Hoy vamos a hablar de posiblemente el tema que ha acaparado la atención en lo que corresponde al Poder Judicial esta semana, y es la preocupación de autoridades judiciales respecto a un recorte que podría darse próximamente y que implicaría enormes dolores de cabeza para la administración de justicia, según se plantea desde el Poder Judicial. Pero antes de presentar a mi invitada, de hablar de este tema, quiero compartir con ustedes imágenes que ya vamos a ver y que tienen que ver con unas inundaciones que se dieron ya en Desamparados. Hace un par de horas se registraron estas imágenes. Ayer también hubo serias inundaciones en esa parte del área metropolitana, igual que en la Unión de Cartago. Lo que vemos son imágenes del desbordamiento de 3 ríos debido a las fuertes lluvias de este viernes y que, como decíamos, causó estragos en Desamparados. El agua ingresó a las casas y los vecinos tuvieron que correr inclusive para salvar sus pertenencias, y como vamos a ver, algunos inclusive tuvieron que subir al techo de sus casas para evitar lo que ya estaba siendo muy amenazante, el ingreso del agua a sus viviendas. Estas imágenes fueron captadas por equipos de Telenoticias y que muestran efectivamente gente con el agua hasta la cintura o hasta el pecho en algunos casos. Así que la situación que se dio hace un par de horas, esas son las imágenes que yo le decía de un vecino subiendo al techo de una vivienda, porque como ustedes ven, la parte del frente de la vivienda ya muestra una severa inundación y vemos a alguien que le sigue para salvaguardarse. Evidentemente son situaciones acongojantes. Ayer también se informó de serios incidentes en distintos puntos, también en Desamparados, particularmente en Calle Fallas, y ustedes ven el agua correr por ahí. En este momento pareciera que la situación ha mejorado un poco. No obstante, quiero reiterar que el Instituto Meteorológico Nacional informó que una onda tropical podría tener ya impacto en nuestro país o causar problemas en nuestro país, esta onda tropical, durante el fin de semana. Así que hay que tener esto muy pendiente. Las lluvias fuertes van a provocar posiblemente, ojalá que no, pero es muy posible que cause inundaciones en distintos puntos del Valle Central y también en otras partes del país. Sobre todo en esta parte hay que tener cuidado con el tema de las alcantarillas, que normalmente son obstruidas, y también muchas viviendas que lamentablemente por la necesidad de las personas han tenido que levantarse muy cerca del cauce de los ríos. En otros lugares, más bien la amenaza son desprendimiento de materiales, sobre todo en algunas rutas, como ya lo hemos informado ampliamente, y también en algunas comunidades. Así que hay que estar muy atentos con ese tema. Otro tema también de última hora que quiero compartir con ustedes es que los estudiantes de escuelas y colegios públicos van a regresar, y ahí ustedes lo ve en teletica.com, este lunes a las aulas, pero ojo, atención, deberán utilizar mascarillas y deberán lavarse las manos antes de ingresar. Así lo anunció la ministra de Educación a los directores, supervisores de circuitos y personal docente y administrativo de todos los centros educativos del país. Y esta medida va a poner fin al receso lluvioso que, como se informó, fue ordenado por el Ministerio de Salud este martes y que buscaba combatir la transmisión del virus respiratorio, sobre todo en menores de edad, y esto pues ayudaría a combatir esa saturación de camas en el hospital de niños. Como no se puede mantener ese receso lluvioso, lo que se va a optar es, atención, vuelven las mascarillas a los centros educativos, ténganlo muy presente para el próximo lunes. Ahora sí, vamos a entrar en materia en profundidad y le voy a dar la bienvenida de inmediato a doña Patricia Solano, quien la tenemos vía remota desde su oficina allá en la Corte Suprema de Justicia. No sé si doña Patricia me escucha. Muy buenas, doña Patricia. Doña Patricia es la vicepresidenta del Poder Judicial y también parte de la Sala Tercera. ¿Me escucha, doña Patricia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Ricardo. Un gusto saludarlo y agradecerle la invitación a este programa
que conocemos que es de gran interés nacional. No, los agradecidos somos realmente nosotros. Como lo anunciaba doña Patricia, esta semana, sobre todo en la sesión de la Corte Plena hace algunos días y posteriormente en una comparecencia que tuvieron ante una comisión legislativa esta misma semana, se planteó por parte de las autoridades del Poder Judicial que hay una crisis, perdón, no que hay una crisis, que un recorte que aseguran ustedes se realizó, se estaría realizando sin consultarle al Poder Judicial, un recorte que estaría haciendo Hacienda en el presupuesto del Poder Judicial, los pondría realmente, y para hablar casi que en los términos de la época lluviosa, nadar contracorriente y con el agua hasta el cuello. ¿Qué tan grave implicaría este recorte para el Poder Judicial? Y lo pongo en los siguientes términos. Uno, siendo, digamos, tolerable, comprensible, y 10, siendo una verdadera crisis nunca vista en el tema de las finanzas del Poder Judicial. De 1 a 10, ¿cómo lo calificaría? 10. 10. Sí, señor. ¿Por qué 10, doña Patricia? Realmente es muy preocupante lo sucedido con esta rebaja propuesta por el Ministerio de Hacienda al presupuesto del Poder Judicial. Muchas personas, don Rolando, no conocen cómo se construyen los presupuestos institucionales. Desde un año anterior, el Ministerio de Hacienda asigna a las diferentes instituciones públicas, en este caso a este Poder de la República, las conversaciones que continuamente tenemos y se nos señala cuál es el presupuesto asignado a este Poder de la República. Y entonces el presupuesto se construye según la autorización que nos da el Ministerio de Hacienda. Figúrese que en el caso concreto, y como este año venía el cambio de administración en el Poder Ejecutivo, desde que tomaron posesión las nuevas autoridades del Ejecutivo, conversamos con el señor ministro de Hacienda, con don Nogui Acosta, a efectos de poder coordinar cuál iba a ser la propuesta que tenían o si iban a existir modificaciones a nuestro presupuesto que lo estábamos construyendo. Entonces, se nos remiten los oficios y se nos dice que no, que el presupuesto se mantiene en 490.000 millones, 400 y algo de colones, tal y cual se había acordado desde el año 2021. Resulta ser que incluso el 3 de agosto se nos remite un oficio por parte del Ministerio de Hacienda en donde se nos reitera cuál es el presupuesto que está siendo asignado al Poder Judicial. Sin embargo, el 29 de agosto, a horas cercanas al mediodía, recibimos un correo. En ese momento yo me encontraba como presidenta en ejercicio del Poder Judicial y se nos remite un oficio del Ministerio de Hacienda en donde se nos informa el recorte de 7.883 millones de colones al Poder Judicial. No se nos indica en qué partidas, en qué rubros están dándose los diferentes rebajos, nada más que en forma global se nos hace esa deducción. Inmediatamente intentamos conversar con las autoridades del Ministerio de Hacienda y con Presupuesto Nacional sin obtener respuesta. El martes 30 de agosto existió una reunión por parte del Poder Ejecutivo, si usted recordará, en Guapiles, para ver temas de seguridad. A esa reunión asistió doña Gloria Navas, como presidenta de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad. También asistió el señor director del organismo de investigación judicial, y como yo en ese momento no podía asistir, porque la invitación se me hizo a mi persona, asistió el magistrado, el compañero don Gerardo Rubén Alfaro, a la reunión. No fue posible ese día que pudiéramos conversar por teléfono ni con el señor ministro ni con el señor presidente. Fue hasta el martes en la noche que yo logré conversar con el señor ministro de Hacienda y el miércoles conversé con el señor presidente, porque para ese momento desconocíamos cuáles eran las partidas que estaban siendo impactadas con ese rebajo. Sobre todo que nos sorprendió, y en esto le tengo que decir que para nosotros ha sido sorpresivo, porque a veces nos tratan como si nosotros fuésemos un ministerio más y no se dan cuenta que el Poder Judicial es otro poder de la República. Y por un respeto y cordialidad entre poderes, lo menos que esperamos es que se nos consultara, porque durante toda la historia, cuando se han pretendido rebajos a nuestro presupuesto, siempre han sido consensuados. ¿Por qué? Porque conociendo nosotros las necesidades,
entonces hacemos las propuestas de rebajo. Figúrese que en el año 2020, cuando había que pagar el edificio por el fideicomiso de la Asamblea Legislativa, en aquel entonces el Poder Ejecutivo nos pidió que hiciéramos una rebaja porque querían pagar 18 mil millones. Y el Poder Judicial en aquel entonces hicimos un zarandeo de nuestro presupuesto y se cedieron 6 mil millones, porque era una necesidad de Estado. Figúrese que en aquel momento incluso recortamos servicios como era el médico de empresa para los funcionarios judiciales, teniendo claro que era una necesidad país y que de alguna manera se podía asistir a los diferentes EBAIS y que el gobierno tenía que afrontar esa obligación. Pero en este momento no se nos dice, y no es sino hasta el 1 de septiembre, cuando se presenta el presupuesto ante la Asamblea Legislativa, que es la fecha límite, donde de la página de la Asamblea Legislativa nosotros podemos darnos cuenta de las partidas, más de 60 partidas en las cuales se nos aplica ese rebajo de los 7.883 millones. ¿Por qué yo le digo a usted, don Rodolfo, que cuando usted me hace la pregunta que de 1 a 10, cuánto es el impacto? Y yo le digo que 10, porque figúrese que los rebajos que se proponen por parte del Ejecutivo no son en salarios. Los salarios se mantienen, pero los rebajos están dirigidos a la parte operativa del Poder Judicial. En esto le voy a decir que se hace un rebajo de 99 millones en la partida de remuneraciones, que eso tiene que ver con las horas extras. Recuerde que nosotros tenemos un servicio 24/7. El Poder Judicial da atención a la ciudadanía los 365 días del año, las 24 horas del día. Cuando se realiza, por ejemplo, un allanamiento, que generalmente se hacen a tempranas horas de la mañana, eso no es de que se llega a las 6 de la mañana a hacer el operativo. Durante a veces toda la noche y desde el día anterior, los diferentes personas y funcionarios que intervienen en los operativos, que generalmente son en diferentes partes, a veces en diferentes sitios, están trabajando durante la noche preparando los operativos. Y entonces a esas personas obviamente hay que darles la remuneración correspondiente. Igual con los operadores cuando las diligencias se dan fuera de las horas ordinarias, porque por razones fuera de control, la diligencia, juicios y demás se dan fuera de los horarios ordinarios. Entonces esto impacta la parte operativa de nuestra institución porque en eso nos vemos afectados. ¿Cuál otra partida que es fundamental, don Rodolfo? Se nos rebajan 4.914 millones en la partida de servicios. ¿Qué es? Ustedes a veces, en muchas ocasiones, cuando los diferentes operadores no logran entender cuál es la conformación que tenemos en el Poder Judicial. En todo el mundo, el Poder Judicial está conformado solo por los tribunales de justicia. En el año 49, cuando se da la Constitución Política, entonces está concebido el Poder Judicial únicamente como la administración de justicia sean los tribunales de justicia. Sin embargo, y en aquel momento el constituyente reservó un 6% del presupuesto para el Poder Judicial. Y las motivaciones que se dan es precisamente que únicamente con un poder judicial robusto se puede sostener la democracia porque es un pilar fundamental del Estado de Derecho. ¿Y qué sucede? Del presupuesto, posteriormente nos asignan funciones el Ministerio Público, después nos asignan la Policía Judicial en los años 70, posteriormente la Defensa Pública, que al inicio era un departamento pequeño, en este momento es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia con una gran cantidad de personal y además se le han venido asignando labores sociales, como ustedes habrán visto cuando es la defensa pública en lo laboral. Entonces también, dentro de ese 6% que nos asignan constitucionalmente, entonces, ¿qué tenemos? El área jurisdiccional, el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública, víctimas y testigos.
y tenemos un área administrativa que le da soporte no al área jurisdiccional, le da soporte a todas esas instituciones que están como recargo al Poder Judicial. Y figúrese que de nuestro presupuesto solo un 2,4 está destinado a la administración de justicia. El área administrativa tiene una partida que es alrededor de el presupuesto que nosotros tenemos asignado para el área administrativa ronda el 1,4, de manera que los dos, área administrativa y jurisdiccional, suman 3,7. El OIJ se lleva un 1,4. El Ministerio Público un 0,90, la Defensa Pública un 0,5. De manera que todos en conjunto suman 6,7 del presupuesto nacional. Entonces, lo que en aquel momento el constituyente designó para el Poder Judicial está severamente no solo afectado, sino que además no está proporcional a lo que correspondería. Y estos rebajos, don Rodolfo, ¿en qué impactan? No en salarios, sino ese rubro que yo le he señalado impacta el área administrativa. Entonces nos preguntan, ¿qué sucede? Es que tanto personal administrativo tienen que requieren una partida tan grande. No, don Rodolfo, no es eso. Es que el área administrativa es la encargada, por ejemplo, de si en un proceso judicial se requiere un perito, es el área administrativa la que hace la contratación del perito y le paga los honorarios correspondientes. Es el área administrativa la que se encarga del pago de horas extras. Es el área administrativa el que se encarga de pagar traductores, por ejemplo. Es el área administrativa también el que da toda la parte operativa cuando, por ejemplo, remitimos un expediente de un circuito judicial a otro. Entonces va el transporte del área administrativa llevando esos expedientes que no los podemos mandar por el correo ordinario, porque no solo tendría un costo mayor, sino por la seguridad que tenemos en el resguardo de los expedientes. De manera que cuando yo le digo que nos vemos severamente afectados, es porque toda esta parte operativa del Poder Judicial se ve impactada con este recorte tan importante que se nos hace en este rubro y que nos causa, por supuesto, una gran preocupación porque hay un montón, imagínense que dentro de esta parte administrativa, don Rodolfo, que va el pago de algo tan importante como es la póliza de riesgos profesionales, se nos corta la póliza de riesgos profesionales, se recorta también el pago de los marchamos, de los vehículos institucionales, se nos recortan también los gastos en algunos temas como son la compra de insumos para los laboratorios de ciencias forenses, para poder hacer los calibrajes de los equipos que utilizan los diferentes laboratorios. Vea que una parte, incluso, que el organismo de investigación judicial, el señor director, ha conversado y ha publicitado, es como es la compra de los chalecos. Eso tiene un vencimiento, nosotros tenemos que darle a los diferentes funcionarios la protección necesaria porque los policías andan arriesgando la vida. Se recorta la posibilidad de poder comprar insumos y materiales como es las cizallas para poder hacer los allanamientos, para poder reparar los vehículos, para poder comprar repuestos. De manera que por eso es que cuando usted me pregunta, yo le digo que nos volvemos en la parte operativa. Entonces, tenemos salarios, pero no estamos operando porque nos quedamos sin recursos para poder operar. Imagínese usted un policía saliendo con un chaleco vencido y sin póliza de riesgos laborales. Comprendo. Doña Esa Patricia, es la situación más grave que enfrentamos. Le comprendo. Entonces, digamos, la preocupación de ustedes va en varios sentidos. Uno de ellos es el recorte per se. El otro es en las partidas en las que se estaría haciendo el recorte. Y otra tercera, digamos, signo de preocupación o causa de preocupación o de molestia es que no se les consultara y que inicialmente les dijeran que iba a estar todo igual y que después se enteraran que se hizo ese recorte. Mi pregunta siguiente sería en ese sentido, respecto a ese último punto, si se les hubiera
consultado y si se les hubiera dicho si era posible recortar 7.000 millones, eso hubiese sido posible como tal, si se les consulta primero. No, señor, no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque yo le comentaba que en el año 2020 nosotros cedimos un presupuesto importante al Poder Ejecutivo para que pudieran afrontar esas obligaciones que tenían. Y cuando se construye el presupuesto, que se hace durante varios meses y se revisan todas las partidas, ya nosotros hemos venido ajustando el presupuesto a partes mínimas. No tenemos crecimiento en plazas porque está prohibido por la ley 9635. No es posible aumentar salarios porque los salarios están congelados. Recuerde que con pandemia también los salarios de manera, también en cuanto a veces se señala que el presupuesto, el Poder Judicial lo que da es servicios, no es una institución que es un órgano productor. Nosotros damos servicio. ¿Cuál servicio? El servicio justicia. Entonces, pero aún así, si lo hubiésemos consultado, obviamente, y en este momento hemos estado en el trabajo de qué? De revisar nuevamente el presupuesto y con las autoridades, incluso antes de que esto que se viera, visualizar en cuáles rubros nosotros podríamos ceder. En estos días hemos estado conversando con la Comisión de Hacendario, con los señores diputados y las señoras diputadas de esta comisión a efectos de poder exponerles y hemos podido verificar que en cerca de 1.400 y un poco de millones nosotros podríamos no impactar y que es lo máximo que podríamos rebajar del presupuesto. 1.400, le escucho bien, 1.400. ¿Y por qué, don Rodolfo? Es que esa plata se presupuestó y estábamos gastando de más. No, es que resulta que nosotros estamos a través de un fideicomiso inmobiliario construyendo los tribunales de justicia de Punta Arenas. Y en el presupuesto del otro año estaba previsto un pago de 1.100 millones, que era el primer abono porque nos entregaban el edificio. Sin embargo, con ocasión de la guerra de Ucrania, parte de los materiales que la constructora tenía que importar se han atrasado. También con el tema de los containers. Entonces, ya nos señalaron que el edificio va a ser entregado no en la fecha pactada originalmente, sino un tiempo después. Entonces, un pago de 1.100 millones se podrá hacer hasta posteriormente y por eso es que ese dinero no lo vamos a utilizar y así lo informamos. O sea, también se recortaría, sería la propuesta, no usarlo ahora, pero sí sumarlo o contemplarlo cuando se vaya a entregar el edificio tiempo después. Sería para el 2024, don Rodolfo, porque el año que viene con las fechas, en todo el pago que hay que hacer para ese edificio, en los pagos, eso por el retraso, en la entrega que es cerca de 2 meses se paga como 500 y algo de millones mensual. Entonces en ese atraso por eso salen los 1.100 millones. También se nos está eximiendo de un pago de especies fiscales por 200 y algo de millones, que entonces por eso es que también esa es un ahorro que vamos a tener. Pero además, nosotros hemos hecho un recorte de alrededor de 500 millones y no estaríamos comprando vehículos. A veces las personas piensan que cuando se compran vehículos son los vehículos de las personas magistradas, y no, la mayoría de los vehículos de los magistrados se cambian cada 6 años aproximadamente. Cuando un vehículo está bueno, a veces se posterga incluso el cambio. Los vehículos son sobre todo de la flotilla, de la policía judicial, pero aún revisando, se pensó que 500 millones podemos postergar compra de vehículos y que esos rubros se pueden ceder, pero que el resto haría inoperativo. ¿Qué hace inoperativo? Para ver si me queda claro, sería los 1.500 del edificio o ahí están también los 500 de la policía. 1.100. 1.100 del edificio y 500 de los carros, digamos. Sí, y más o menos 200 y algo de las especies fiscales, por ahí está. 1.700, 1.800. Andamos por ahí, colones más, colones menos, pero 6.000 millones, imagínense que vuelve inoperativo. ¿Y qué es lo que se paga? Recuerde cuánto hemos insistido, don Rodolfo, con el tema de la ley de la jurisdicción especializada en crimen organizado. ¿Y por qué hemos insistido? Porque esta es una necesidad país.
No solo porque Costa Rica ha adquirido compromisos internacionales una vez que nos adscribimos a la OCDE, sino porque además esta ley la promulga desde el 2017 y se ha venido postergando su implementación básicamente por falta de presupuesto. Vea que al Poder Judicial le han asignado en los últimos 20 años 121 obligaciones sin contenido presupuestario. Entonces, en esto del presupuesto de 2022 a presupuesto 2023, iban 15.000 millones de más. ¿Por qué? Porque 5.000 millones son el pago por el edificio de Punta Arenas y 10.000 millones son los salarios para poder tener la jurisdicción especializada en crimen organizado. Pero en este momento, porque el año pasado hemos venido conversando y nos dieron el presupuesto para poder hacer la contratación de personal para los meses de noviembre y diciembre del 2022. Pero en este momento estamos en el predicado que si nos quitan el presupuesto, es cierto que no nos recortan salarios y nos dan esa asignación que se había pedido, pero nos quitan la parte operativa y poner a funcionar la jurisdicción especializada tiene un costo aproximado de 1.400 millones que están incluidos en esta parte operativa de los 4.914 millones que van en el área administrativa. Entonces eso, y yo lo he dicho en forma coloquial, que sería como que nos dieran un chofer sin auto. Nada hacemos con tener a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los investigadores y a los agentes de protección de víctimas y testigos si no podemos poner a funcionar la jurisdicción, porque no es posible contratar peritos, no es posible que los policías vayan a hacer las investigaciones porque no tenemos chalecos y no tenemos vehículos, porque no, los vehículos no se pueden mantener y porque no tienen marchamo. Entonces el asunto por eso es tan serio. Bien, doña Patricia, entonces hablemos de propuestas y de posibles soluciones. ¿Y por qué planteo ese punto? Porque vamos a ver, y es comprensible que cada vez que se habla de un recorte, ya sea al Poder Judicial o a un ministerio o a una institución, en fin, cada vez que se habla de un recorte es comprensible que surja, digamos, la discusión acerca de si es posible o no recortar. En este tema, para hablar de posibles soluciones y tomando en cuenta que la situación país es complicada también, es muy complicada, ¿qué podríamos analizar como posibles soluciones que sean planteadas desde el Poder Judicial? Y antes de que usted me diga una, pongo esta sobre el tapete. En este momento, todo lo que es crimen organizado se está trabajando con los tribunales de la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Esa es sí o sí implementar la jurisdicción del crimen organizado ya, o podría posponerse un año más porque ya se ha atrasado bastante. En realidad, volverlo a posponer, don Rodolfo, sería una deuda país. ¿Por qué? Porque figúrese que en los presupuestos ordinarios del año 2020, nosotros y 2021 se previeron recursos de lo ordinario, porque la Asamblea Legislativa no nos había asignado recursos para esta jurisdicción. Entonces, para hacer, como dirían las abuelas, puchitos, y venir realizando diferentes modificaciones. En el año 2020 reservamos el presupuesto para los planos que se confeccionaron el año pasado para la remodelación del edificio de tribunales de justicia del primer circuito judicial de San José. Y en el año 2021, en presupuesto ordinario del Poder Judicial se reservó una partida de 500 millones, que es con lo que se está remodelando la planta física para poder albergar esta jurisdicción. Los únicos que no estarían ahí serían los oficiales de la Policía Judicial. Pero entonces usted me dice, ¿se puede postergar? Pero hemos venido trabajando con cooperación internacional para capacitar a todo el personal, para hacer las plantillas, para hacer la parte de telemática, para hacer la parte electrónica y poner a funcionar toda esta jurisdicción. Y es una necesidad país, ¿por qué, don Rodolfo? Porque estamos en un límite que nosotros o combatimos
el crimen organizado, porque ellos no andan en estos problemas que estamos nosotros, de ver si nos dan o no presupuesto. A No, ellos les claramente sobra no. dinero. Entonces, la jurisdicción especializada tiene competencia nacional. Y entonces eso significa que los jueces penales pueden ordenar intervenciones e investigaciones, incluso de funcionarios judiciales de otras zonas del país en donde se sospecha que pueden estar ligados precisamente Claro. con crimen organizado, porque sabemos, y esto no se lo digo yo, esto es Ok. lo que necesitan Ok. siempre es alguien afuera y alguien adentro. Por eso Entonces, es importante. le entiendo que posponer la jurisdicción especializada en crimen organizado no es una solución desde el punto de vista de ustedes. ¿Qué soluciones podríamos barajar? Por lo menos un par para analizarlas brevemente. Nosotros conversando con los señores diputados, a veces hemos pensado en algunas soluciones como que de alguna manera, y en estos días salió, creo que fue el día de ayer en los diarios nacionales, que ya hay una anuencia para pagar para el préstamo de los eurobonos. Eso impactará el pago de finanzas públicas, de manera que por ese lado podría ser que de deuda se amortice menos y nos den esta cantidad de dinero que se requiere para nosotros seguir operando y tener además la jurisdicción especializada de crimen organizado. Porque si no, la única opción que tendríamos, don Rodolfo, si los recursos no nos son asignados, sería no iniciar la jurisdicción especializada y seguir como estamos. Porque esto sería como cuando tenemos una casa y queremos hacerle una ampliación, pero de ahí una parte o sea, si hacemos esta ampliación se nos derriba una pared. De ahí no, si no tenemos todo, prefiero quedarme con lo que tengo que ampliarlo y que el resto se me caiga. Esa sería la única O sea, solución entonces que, sí es una posibilidad que ustedes han analizado. claro que sí, es una posibilidad como la última, pero nosotros esperaríamos que con otros recursos que son posibles, porque entendemos que el Poder Ejecutivo tiene una reserva en el Ministerio de Hacienda que es para pagar deuda pública que no está visibilizada y que de ahí nos podrían dar, o hay cerca de 42.000 millones que tiene el Ministerio de Hacienda y de ahí nos podrían asignar estos recursos porque vea que ya hicimos el ejercicio de rebajar lo que podíamos ceder sin ponernos en un riesgo operativo. ¿Habrá otra solución, otra propuesta de solución que ustedes tengan? No hay, porque en realidad las propuestas tendrían que ser que el Poder Ejecutivo, que es lo que conversó conmigo el señor ministro de Hacienda y el señor presidente de la República, sería que de otras instituciones saquen las partidas para poder compensarnos a nosotros los recursos que nos están quitando. Pero en esto también de ahí se vuelve sensible. En esto, don Rodolfo, también es importante, vea que la ejecución presupuestaria del Poder Judicial es de un 98% o más. Entonces no es que a nosotros nos quedan recursos ociosos, porque a veces nos pueden decir, bueno, el próximo año les damos un presupuesto extraordinario, pero en la historia nunca cuando nos han prometido eso nos han cumplido. Ok, Por eso no nos podemos arriesgar. doña Patricia, bueno, vamos a ver, analicemos otras opciones. Yo escuché esta en alguna oportunidad y que me gustaría saber qué piensa usted al respecto. Ustedes tienen una enorme carga de trabajo relacionada con cobros judiciales. De hecho, ya se ha informado ampliamente, hemos hecho reportajes acerca de que tal vez el grueso de la mora judicial está mucho en esos procesos de cobro judicial, ¿verdad? Y en alguna medida, alguna vez he escuchado yo a un magistrado que se planteaba no como un impuesto, porque no se puede poner un impuesto al acceso a la justicia, pero sí como un cobro una vez que se recupera el dinero, como que un porcentaje pequeño del proceso una vez concluido se le pague al Poder Judicial, y yo entiendo que en otros países hasta se han analizado opciones como esta. No sé si me explico. En ese proceso en donde se llega a cobrar dinero, cuando se resuelve, se le otorgue un pequeño porcentaje al Poder Judicial para sus labores. ¿Es eso posible? Eso podría ser una solución y le aclaro, don Rodolfo, ¿Sí? la mora judicial, lo que se llama mora, 60% es cobratorio.
De manera que eso excede lo que se ha propuesto, es la ley de cobratorios, incluso que mucho de esto, una propuesta es sacar una gran parte de esto a la parte administrativa. Ujú. Finalmente el Poder Judicial se constituye en cobrador de agentes que dan incluso crédito a personas que no son sujetos de crédito. Esa es, pero como usted lo plantea, para este periodo fiscal no es posible esta solución. ¿Por No, qué? no. Porque vea que usted me dice que es cuando se recupera el dinero que entonces se cobra. Eso sería una situación incierta y el plazo de cuándo va a suceder esto. Y nosotros, por eso es que yo le decía que la ejecución presupuestaria nuestra es del 98%. Por eso es de que nosotros no podemos planear labores si no tenemos el Claro. presupuesto No, asignado. de hecho, esta y otra posibilidad que yo escuché en un foro que me gustaría plantearla también aquí como una opción, no es para allá, sino que sería para futuro, pensando que este podría ser un problema recurrente. Y Sí. es que en alguna oportunidad yo escuché en un foro que analizaba el tema de seguridad y justicia, que qué pasaría si se eximiera del IVA, del impuesto del valor agregado, a, por ejemplo, a la policía judicial, en la compra de algún, o al poder judicial en la compra de algunos bienes que son necesarios para operar, y ustedes pagan el IVA igual. ¿Qué pasaría si se planteara, o no eliminar el 13% del todo, pero sí, digamos, tener un IVA más barato para que en alguna medida ustedes les rinda más la plata? Eso yo en algún momento lo conversamos esta semana con los señores diputados, porque figúrese, don Rodolfo, que en el año 2020, cuando nosotros empezamos a pagar el impuesto al valor agregado, que eso es como que nos dan el dinero y nos lo quitan. El presupuesto se mantiene. En este momento nosotros tenemos presupuestados 6.100 millones para el pago del impuesto al valor agregado. ¿Cuánto, perdón? 6.100 millones. Sí, O casi el sea, recorte. eso es. Entonces yo lo he planteado en la Asamblea Legislativa, que por qué no nos eximen a nosotros del pago del impuesto al valor agregado y ¿Y con qué eso le dijeron? compensamos. Como va en cada partida, Ujú. eso no lo ven tan viable por la parte operativa de cómo hacen las mociones. En esto, porque fue una solución que lo pensamos y que incluso lo había señalado. Y esto casi es proporcional. Y en estos millones más, millones menos, de alguna manera vemos que apretamos para poder tener la jurisdicción especializada, porque también es un contrasentido y lo hemos discutido, de que a nosotros nos cobren el impuesto al valor agregado cuando es el mismo Estado. En esto básicamente lo que infla los números, que es ficticio, es de la recaudación financiera por parte del Estado, porque es el mismo Estado el que está entregando parte de los recursos, como le digo. La interpretación que siempre he dicho es que nos los ponen en una bolsa y nos las quitan en la otra. Voy a mencionar, ya se nos está acabando el tiempo, pero esta propuesta que yo he escuchado en el pasado tampoco es para ahora, evidentemente. Es que ya el agua está, la tienen hasta el cuello, y no solo ustedes, mucha Sí. gente más, otros poderes y ministerios dentro del Poder Ejecutivo, instituciones, en fin. Yo creo que ese es un tema de la plata que está apretando a todos. Pero yo había escuchado en el pasado, ¿qué pasaría, doña Patricia? Y eso sería a largo plazo, ¿verdad? Y casi que hasta reformas constitucionales implicaría. ¿Qué pasaría si, ahora usted explicó que el constituyente y posteriormente nuevas decisiones hicieron que el Poder Judicial tuviera ahí la Policía Judicial o el OIJ, porque tiene labor científica también en otro punto, tiene la defensa pública, tiene la fiscalía? En otros países eso no ocurre. Eso, si se separara alguno de esos, ¿le traería alguna ventaja en el sentido financiero? Yo pienso que fortalecería la administración de justicia como... En esto hay discusiones. Yo soy de quienes piensan que es lo propio que estemos en casas separadas. Mucha gente no opina y piensa que estando juntos hay una fortaleza mayor. Yo creo que esto es tener, viera que hace muchos años
Yo soy jueza de carrera, siempre trabajé de jueza penal. En una ocasión suspendimos al mediodía un debate para irnos a almorzar. Cuando regresamos había concluido el Ministerio Público y tocaba que concluyera la defensa, que era particular. Y el defensor nos dijo algo que a mí me llegó al corazón. Y entonces dice, qué curioso, ¿qué creen ustedes que yo siento cuando yo veo que el juicio se suspende? Sale el tribunal por la puerta de atrás y momentos después va también el fiscal. Yo desconozco si en el ascensor ustedes iban juntos y si pudieron conversar, porque ese acceso que tiene el fiscal al tribunal no la tengo yo. Dice, eso yo lo siento por eso. ¿Era defensor privado o era público? Sí, era privado. Pero en ese momento, cuando él me hace ver eso, tiene razón. Cuando la gente tiene razón, usted la tiene que dar. Por supuesto, y generalmente hay un respeto en esto, que siempre el tribunal se va solo. Los fiscales no se iban con nosotros, precisamente, sobre todo si estamos en debate, pero la percepción que tiene esta persona es legítima. Por eso es que yo sí creo que sería el Ministerio Público, cuando fue asignado al Poder Judicial, había una razón política fuerte para asignarlo. En este momento yo creo que tiene las fortalezas como para que pudiera estar junto. Pudiera estar solo con una conformación como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones. Pudiese ser que Corte Plena pueda elegir, como hacemos con los señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la persona del fiscal general. Pero vea que incluso por ley orgánica del Ministerio Público, Corte Plena no tiene injerencia en la parte funcional del Ministerio Público. Es independiente, es un órgano desconcentrado. Pero separarlo podría tener la ventaja que si está separado y se le asigna un presupuesto específico al Ministerio Público, ya después no hay que estar diciendo, mire, es que me quitaron a mí y vea que yo también tengo que cubrir tal cosa, tal tarea. Eso que digo, no es una solución para la otra semana. O sea, absurdo sería pensar que es una solución a corto plazo. Pero ojo, doña Patricia, es que lo que yo me temo, y creo que lo que todo el mundo se teme, que esto es recurrente, cada vez que se habla de recorte siempre hay un pulso en ese sentido, en todos los octubres entre octubre y noviembre. Pero esa puede ser una solución, que creo que valdría la pena ponerla sobre la mesa a futuro para analizarla, porque podría ser una solución para cuando se vuelvan a dar situaciones así. Eso es un tema político, don Rolando, y por eso le digo, en esto hay diferentes posiciones, al igual que hay diferentes posiciones en cuanto a si la Sala Constitucional debería de estar fuera de la Corte Suprema de Justicia, si eso la robustece o no la robustece como órgano contralor de la legalidad, de la constitucionalidad del país como es, pero por lo menos yo siempre he sido de la posición, y en esto de que una separación sería más ventajosa para los operadores. Otros no opinan igual y piensan que estando los órganos auxiliares de la Administración de Justicia con el mismo Poder Judicial, eso les da fortaleza y que nos robustece. Doña Patricia, le agradezco mucho que nos acompañara aquí para hablar de este tema en profundidad. Muy amable por sacar un rato de su apretada agenda para estar con nosotros. La agradecida soy yo, don Rodolfo, en nombre del Poder Judicial, por darnos este espacio y poder explicarle al país cuál es la debilidad en que nos pone este rebajo que se pretende al presupuesto del Poder Judicial. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Este programa lo repetiremos a las 8 de la noche por estas mismas plataformas. Lo va a poder encontrar en YouTube también. En la cuenta de teletica.com, y también lo va a poder encontrar en el micrositio de En Profundidad de teletica.com para que lo pueda repasar si por alguna razón no pudo acompañarnos desde el inicio, tuvo que separarse de la transmisión. La ventaja del postconsumo, que es ahora, digamos, la enorme ventaja que trae la tecnología, pues por eso ponemos en todas nuestras plataformas este programa para que lo repase. Si Dios lo permite, tendremos una nueva cita muy prontamente, así que muchas gracias. Hasta la próxima.